Hola gente, en el video de hoy vamos a ver una pequeña introducción a la lógica. Específicamente vamos a ver la diferencia entre las nociones de verdad y validez, y qué tienen que ver estas nociones con la lógica. Entonces, empecemos con un caso. Imagina que yo vengo y te digo esto de acá, te doy la siguiente información. Premisa 1. Todos los A son B. Premisa 2. Todos los B son C. A partir de esta información, ¿qué nueva información podemos obtener? ¿Qué podemos deducir? ¿Qué se sigue a partir de esas dos afirmaciones? Lo que se sigue es que todos los A son C. Y es algo muy intuitivo, lo pueden ver como en teoría de conjuntos. Es como decir, todo lo que está en el conjunto A está en el conjunto B. Y todo lo que está en el conjunto B está en el conjunto C. Por lo tanto, todo lo que está en el conjunto A está en el conjunto B también. Ahora, esto de aquí es algo así como una regla, en el sentido de que si tenemos esas dos premisas, esa conclusión se va a seguir de manera necesaria. Este tipo de reglas es lo que estudia la lógica, y los lógicos le ponen un nombre específico. Le llaman estructura deductivamente válida. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama estructura? Porque es algo así como un molde que no tiene contenido. Es una estructura que no tiene contenido. Porque si yo te pregunto, todos los A son B, ¿esa oración es verdadera o es falsa? No tiene sentido preguntarse eso, ¿verdad? Tenemos que saber a qué se refiere A y a qué se refiere B. Por eso es una estructura, porque es como un molde al que se le puede llenar con cierto contenido. Así, por ejemplo, podemos darle contenido a esta primera estructura de aquí de la siguiente manera. Este sería un ejemplo. Todos los humanos son mamíferos. Aquí A sería humanos, B mamíferos. Y sabemos que eso es verdad. Premisa 2. Todos los mamíferos son mortales. Aquí C sería el predicado mortales. ¿Qué se sigue necesariamente a partir de esto? Obviamente que todos los humanos son mortales, ¿verdad? Y sabemos que aquí ya podemos hablar de verdad o falsedad, mientras que en las oraciones como todos los B son C, no podemos hablar de verdad o falsedad. Entonces, aquí hay una primera presentación de la diferencia entre verdad y validez. La lección a partir de estos dos ejemplos es la siguiente. A la lógica no le interesa si las premisas son verdaderas o falsas. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que todos los humanos son mamíferos? ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Lo sabemos por biología, no lo sabemos razonando lógicamente nada más. Necesitamos tener información acerca del mundo. Ese es el punto. La lógica nos da algo así como una serie de reglas a partir de las cuales, si tenemos ciertas premisas, podemos derivar cierta conclusión en virtud de la estructura nada más, no en virtud del contenido. Así, a la lógica le interesa averiguar si la conclusión se sigue necesariamente a partir de las premisas. ¿Y cómo se le llama a esta propiedad de seguirse necesariamente a partir de las premisas? Se le llama validez. Entonces, para ver con mayor claridad la distinción entre verdad y validez, podemos decir lo siguiente, que esta estructura que está aquí arriba es una estructura deductivamente válida. Y cuando le damos contenido a esas premisas, a esas estructuras, ya recién podemos hablar de verdad o falsedad. Y como sabemos que esta estructura que está aquí arriba es una estructura válida, vamos a poner ejemplos en las que tenemos premisas falsas y puede haber validez también. Empecemos con el siguiente caso entonces. Respondiendo a la pregunta de qué pasaría si instanciamos premisas falsas en una estructura lógica deductivamente válida como la anterior, la que vimos arriba. Imaginen este argumento. Todos los humanos son plantas. Eso obviamente es algo falso, es una oración falsa. Premisa 2. Todas las plantas son rocas. Eso también, esa es una oración obviamente falsa, lo sabemos por biología.
Pero ¿qué se sigue necesariamente a partir de estas dos unidades de información? Que todos los humanos son rocas. Es una conclusión falsa. Sin embargo, debido a que está instanciando la estructura deductivamente válida que vimos en el primer caso, este es un argumento válido. La única diferencia es que tiene premisas falsas y conclusión falsa. ¿Puede ocurrir que un argumento tenga premisas falsas y conclusión verdadera y sea un argumento válido? Pues sí. Veamos el siguiente ejemplo. Todos los humanos son rocas. Obviamente es falso. Todas las rocas son mortales. Obviamente es falso porque las rocas no tienen vida. Algo puede ser mortal si es que tiene vida. ¿Qué se sigue necesariamente a partir de estas dos premisas? Que todos los humanos son mortales. Miren, en el caso 1 tenemos una estructura válida con premisas falsas y conclusión falsa, y en el segundo caso, una estructura válida con premisas falsas y conclusión verdadera. ¿Qué lecciones podemos obtener a partir de esto? Son las siguientes. A partir de estos ejemplos podemos tener la lección de que la lógica es algo así como una máquina, como se muestra aquí en esta figura. ¿Qué pasa si a esta máquina lógica le introducimos premisas falsas? Como ya vimos en los casos anteriores, en los dos últimos casos, no tenemos garantía de si la conclusión va a ser falsa o verdadera. Puede ocurrir ambos escenarios. Por lo tanto, al introducir falsedades a la máquina lógica, no tenemos garantía de nada. No tenemos garantía de qué obtendremos como conclusión. No sabremos si la conclusión será o verdadera o falsa. ¿La máquina lógica funciona así? No. Funciona de la siguiente manera. La máquina lógica nos dice que si introducimos premisas verdaderas, usamos las estructuras deductivamente válidas, entonces vamos a obtener como conclusión necesariamente afirmaciones verdaderas, ¿no? Esta es la manera adecuada en la que funciona la maquinaria lógica. Si a la máquina lógica introducimos premisas verdaderas, obtendremos necesariamente conclusiones verdaderas, ¿no? En virtud de la forma lógica. Ahora, ¿de qué va a depender que obtengamos premisas verdaderas? No de la lógica, sino de la investigación que hagamos acerca del mundo o de ramas como la matemática, que no necesariamente tienen que ver con el mundo físico, sino con entidades abstractas, ¿no? Pero la cuestión es que la lógica misma, vista desde este punto de vista, no nos va a dar verdades, sino que nos va a dar herramientas para preservar la verdad de premisas a conclusión. Entonces, la validez consiste en lo siguiente, en que si las premisas son verdaderas, necesariamente la conclusión es verdadera, en virtud de su forma lógica deductivamente válida. Entonces, podemos definir a la lógica formal como una ciencia que estudia la validez de los razonamientos y se interesa más en la forma que en el contenido del razonamiento, como en el primer ejemplo que les puse al inicio. Todos los A son B, todos los B son C, todos los A son C. Allí, en ese caso, no podemos hablar en ningún momento de verdad o falsedad, porque es una estructura, es un molde. No nos dice nada informativo acerca del mundo. Y podemos definir a un razonamiento como una estructura conformada por oraciones declarativas, las cuales pueden ser premisas o la conclusión de un argumento. Y estas oraciones declarativas tienen una propiedad muy importante. Tienen la propiedad de que pueden ser o bien verdaderas o bien falsas. Entonces, algunos ejemplos serían: todos los humanos son mortales. Es una oración declarativa porque podemos decir que es o bien verdadera o bien falsa. Todas las plantas son rocas. Es una oración declarativa porque es o bien verdadera o bien falsa. Entonces,
La lección a tomar aquí es que la noción de verdad es completamente diferente de la noción de validez. La validez es una propiedad formal de los argumentos o razonamientos. Es una propiedad estructural, no del contenido, sino de la forma. Por otro lado, la verdad es una propiedad semántica de las oraciones declarativas, o sea, unidades de información que describen el mundo. Esa es la idea entonces, esa es la diferencia. Un argumento puede ser válido a pesar de que tenga premisas falsas o y conclusión verdadera, o a pesar de que tenga premisas falsas y conclusión falsa. Son nociones completamente diferentes entonces. Así como ya hemos visto a partir de los ejemplos, pueden existir argumentos válidos con premisas falsas y conclusión verdadera, pero aquí viene el punto importantísimo en la lógica. Es imposible que existan argumentos deductivamente válidos con premisas verdaderas y conclusión falsa. Y la lógica nos va a proporcionar esas reglas que nos van a permitir preservar la verdad necesariamente de las premisas a la conclusión. Entonces, como tarea, a partir de de esta primera presentación trata de identificar en esta lista de oraciones cuáles son oraciones declarativas y cuáles no. Es decir, cuáles pueden tomarse como que pueden ser o verdaderas o falsas y cuáles no cumplen con esta propiedad.